En esta ocasión, ¿verdad? Cuando es una invitación a poner nuestros ojos en lo que somos nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no haya soberbia, para que no haya altivez, para que no nos salgamos de el redil donde Dios nos ha puesto. Entender que dar el mensaje de Dios es un privilegio y que nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Por eso la importancia de que nosotros visualicemos, ¿verdad?, lo que es el hombre de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y como leía nuestro hermano en el Salmos capítulo 8, versículo 3 al 6, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Imaginemos lo que está haciendo el salmista, observando las maravillas que Dios ha creado. Vemos las constelaciones, vemos los mares, vemos la tierra, vemos la luz, vemos las tinieblas, vemos infinidad de cosas. Y David nos invita a que observemos como él la gran obra de la creación. Pero cuando él ve toda la grandeza de Dios, él se pregunta, ¿verdad? Viendo al hombre pequeño, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, para que de él tengas memoria? Algo que también recordó Job, ¿verdad? Acerca de ello, ¿por qué Dios se preocupa por el hombre? Quizá en ese momento la visión que ellos tienen en comparar con las maravillas de Dios y ver al hombre, ¿verdad? Que es una criatura pequeña, eh, pensemos que insignificante en el universo, ¿verdad? Sería el corazón o la mente del hombre. Pero aún que vemos todas estas constelaciones, todas estas maravillas, ¿verdad? Dios se preocupa por el hombre. Dios se interesa por el hombre. Dios se interesa por nosotros, hermanos. Y qué maravilla, ¿verdad? Que un Dios tan grande se interese en cada uno de nosotros, ¿verdad? Al mirar nosotros al hombre, tenemos que visualizar que Dios tiene interés en ti, tiene interés en mí y tiene interés, ¿verdad?, en nuestras hermanas, en cada ser humano. Y entonces, hermano, nuestra representación es divina. No es esa pequeñez, ¿verdad?, en comparación con las constelaciones, sino es algo que Dios tiene en el corazón, algo que Dios tiene en la mente. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo crió. Son pasajes, hermanos, que sabemos, conocemos, pero hay veces no les damos el tiempo, ¿verdad?, para meditar en ello como lo hizo David. Pusiste a señorear al hombre sobre esta creación. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Es una de las declaraciones más profundas de la antropología bíblica. Y esto no se refiere a una apariencia física, sino a una correspondencia espiritual, moral y racional entre el ser humano y su creador. Esa es la semejanza, ¿verdad?, que tenemos en ese sentido con nuestro creador, con nuestro Dios. Entonces, la representación que nosotros tenemos aquí en la tierra es con autoridad de parte de Dios. Es que somos el único ser vivo que tiene esa similitud
con nuestro Dios. Y es lo que nosotros tenemos el tiempo para mirarlo. ¿Qué significa la imagen y la semejanza? Imagen implica que el ser humano refleja aspectos del carácter divino, como la capacidad de amar, razonar, crear, ejercer justicia y tener conciencia moral. Es decir, que estas cualidades que Dios nos ha otorgado a través de recibir estas bendiciones, ¿verdad? Pues tenemos esta similitud con Dios. No somos iguales, no tenemos el mismo poder, ¿verdad? Pero tenemos una imagen y semejanza. Lo más cercano a Dios somos nosotros, los seres humanos. Semejanza subraya la relación íntima y representativa del hombre con Dios como un hijo que se aparece a su padre. Es decir, que Cristo tuvo esa conversación con el Padre. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Como nosotros con Cristo y el Padre somos uno cuando tenemos esta semejanza en la representación que tenemos como hijos de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Creador. Entonces, las implicaciones espirituales, cada persona posee un valor sagrado, no por lo que hace, sino por lo que es. Tenemos un valor sagrado como hijos de Dios por lo que somos, portadores de la imagen divina. Por eso tenemos que detenernos, hermanos, hermanas, a visualizar el hombre. No verlo como una criatura insignificante, no verlo como un ser poderoso, no verlo como algo que no importa, sino verlo como Dios nos lo ha hecho saber, ¿verdad? Deuteronomios 10, del 17 al 19, allí ustedes van a encontrar que la imagen divina incluye imitar el amor y la justicia de nuestro Dios. Es decir, que actuemos y hagamos como el Señor nos ha dejado ese ejemplo. Ese es el hombre que nosotros debemos ser. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios y con otros, reflejando el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos creados en Cristo Jesús con un propósito. Y por eso, según a los Corintios 5, 19 al 18, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿verdad? Y ahora también tenemos esa responsabilidad, ese trabajo. Ser imagen de Dios implica actuar como representante de nuestro Dios aquí en la tierra, ejerciendo dominio con justicia y con cuidado, ¿verdad? No hay un hombre más grande que otro, no hay uno más pequeño que, no, que el otro, ¿verdad? Todo proviene de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Por eso el trabajo que Dios nos ha dejado no es una competencia. El trabajo que Dios nos ha dejado, vamos a ver que no es que hagamos lo que queramos hacer, ¿verdad? Es que tenemos una guía, una instrucción, ¿verdad? Y que Dios nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué? Porque es lo que le dejó a los apóstoles, a los profetas, y el apóstol Pablo nos enseña que debemos ser imitadores de Él como Él es de Cristo, ¿verdad? Es actuar en las cosas que Dios nos ha mandado. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermanos, como hombres, como seres humanos, mujeres, somos seres criados. Se nos ha dado un desarrollo de vida, un desarrollo de vida que proviene directamente de Dios. Es decir, que cuando miremos al hombre, debe de ser un hombre a imagen y semejanza de Dios, trabajando como Dios nos ha enseñado en su palabra, haciendo como Dios nos ha mandado en su palabra. ¿Por qué? Porque somos creados.
y el desarrollo que vamos a tener es de acuerdo a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir de sus pasos. Así es que, hermanos, cuando nosotros vemos al hombre, me tengo que ver yo en mi interior, me tengo que ver yo en mi servicio, me tengo que ver yo en mi obediencia. Y lo que tengo que encontrar, si el Señor es el que está dirigiendo mi camino, o yo quiero hacer un camino diferente al que Dios me ha enseñado. Y tengo que dejar que el Señor sea quien dirige mis pasos, que tenga yo una dependencia total de Dios, los hombres y las mujeres, todo de Dios. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, la guía de nuestro Dios. Sobre todas las cosas, hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, primeramente, el camino trazado para el ser humano según Dios. El camino que Dios ha trazado, ¿para qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? ¿Cómo tenemos que actuar en este mundo? ¿Y cómo tenemos que servir en este mundo? Deuteronomios capítulo 5, versículo 31 al 33. Pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que les enseñarás, a fin de que los practiquen en la tierra que les doy en posesión. Entonces el camino que Dios ha trazado le dice a Moisés, yo a ti te voy a dar las instrucciones, te voy a dar los mandamientos, te voy a dar el quehacer de los hombres. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí en la tierra? Practicar los mandamientos que Dios ha establecido. Enseñar únicamente los mandamientos que Dios ha establecido. Verso 32. Y cuidar de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hermanos, hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice Pedro, ¿verdad? Que actuemos y hablemos donde habla la Escritura. Y es lo que les encarga el Señor, ¿verdad? A ellos. ¿Qué? Cuidado en hacer tal como el Señor lo ha dicho. Y por eso siempre necesitamos, ¿verdad? Abrir las escrituras, verificar que Dios aprueba lo que estamos enseñando, lo que estamos diciendo y que son órdenes de nuestro Dios, que Él lo está mandando y que la responsabilidad nuestra es hacerlo. Entonces, tenemos que buscar el ejemplo o el mandamiento o la inferencia, ¿verdad? Que Dios nos lo está indicando. Verso 33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que veáis y a poseer. Hay que andar en ese camino, no el camino de nuestras ideas, no el camino de nuestros pensamientos, andar en el camino que Dios nos ha trazado, lo que Él nos ha mandado. Y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para tener una buena vida como se le prometió también a ellos, ¿verdad? La existencia de Israel en la tierra de Canaán depende de la obediencia a las demandas del pacto. En la orden para ellos, ¿verdad? El mandamiento de Dios, el obedecer, implicaba una buena vida en la tierra, pero tenían que dejarse guiar por el Señor.
Obediencia es una jornada en los caminos de Jehová. No te salgas, sigue por el camino. No importa lo que encuentres, no importa lo difícil que sea, sigue por el camino. Eso implicaba, ¿verdad? El pacto de nuestro Dios con ellos. El camino significa la conducta moral, religiosa de una persona. Moralmente, ¿cómo nos conducimos? Como imagen y semejanza de Dios. Nos conducimos como hijos de Dios en una vida religiosa siguiendo las instrucciones de nuestro Dios. Dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la luz, es la lumbrera, es la claridad. Es la que nos va a mostrar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Los propósitos de Dios serán realizados. Nosotros los seres humanos no somos quien para impedir. No somos quien para ponernos en contra de Dios. Ya vimos que fuimos creados por nuestro Dios. Nuestro desarrollo depende de nuestro Dios. Dios tiene un plan para su creación, el cual sin duda logrará. Este se lleva a cabo a través del control de las circunstancias y de su elección y uso de personas, y sobre todo en la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los propósitos de Dios se van a realizar en nosotros los seres humanos. ¿Quiénes? Los que obedecen, los que guardan sus mandamientos, los que siguen sus instrucciones, los que se humillan ante Dios y están dispuestos únicamente a escuchar la voz de nuestro Señor. Mire lo que nos dice Eclesiastés 3:14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Entonces, hermanos, tenemos la escritura. Nos dice Pablo allá en la carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, es necesaria, es indispensable, nos ayuda en esto, nos ayuda en aquello. El propósito que el hombre de Dios, ¿verdad?, sea enteramente preparado para toda buena obra. Que el hombre de Dios crezca, que el hombre de Dios sea de Dios. Y Salomón nos recuerda, ¿verdad?, que los mandamientos, los estatutos de nuestro Dios son para siempre y que no hay nada que cambiarle, que a Dios no se le olvidó nada, que no necesita de mí para yo decir, ¿verdad? Quizá puede ser así, quizá puede ser de esta manera. Yo pienso que Dios pensó así. No, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Es la obra de Dios y es para todos los hombres, para que nos sujetemos a los propósitos que Dios ha realizado. Es realizado por medio de su elección, ¿verdad? Individuos que Él ha llamado, como somos nosotros los cristianos. En el Antiguo Testamento llamó a algunos, como en Génesis capítulo 18, versículo 19, porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Bueno, Dios escogió a Abraham. El propósito, ¿verdad? Va a ser realizar lo que Dios ha elegido. Entonces Abraham era quien iba a enseñar que guarden el camino del Señor. Este es el mensaje, ¿verdad? Esta es la elección de Abraham. Este hombre fue escogido con un propósito. Él va a mandar, él va a ordenar los mandamientos de Dios y enseñar que guarden el camino del Señor. Un camino nada más.
No tú puedes caminar por uno, yo por otro, ¿verdad? Y los hermanos por otro. No, tenemos que ir a las escrituras para estar en el mismo camino. El propósito de la enseñanza de nuestro Dios es afirmarnos en los mandamientos de Dios. Como siervos de Dios lo vamos a hacer con humildad, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con justicia, no siendo más y no siendo menos, sino solamente sirviendo a nuestro Creador. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Lo que yo te mando, nada más. Estas palabras que yo te mando. Cuando miremos al hombre, que tengamos cuidado, que estamos enseñando lo que Dios nos mandó, que tenemos que buscar única y exclusivamente lo que Dios nos mandó, que yo no estoy aquí para imponer, que yo no estoy aquí para dar mandamientos, que yo no estoy para aquí para dar órdenes, que ninguno de los hermanos fue elegido para dar su propia enseñanza. Y no podemos tener diferentes enseñanzas. Por eso tenemos que mirar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Las cualidades y virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Y que tenemos que hacer únicamente lo que Él manda. Efesios capítulo 1, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿El propósito de quién? ¿De los hombres? No. ¿De las mujeres? No. ¿De los reyes? No. ¿De los gobiernos? No. Según el propósito de nuestro Dios, según la voluntad de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, a ti y a mí. Fuimos escogidos en Cristo. Si crees en Cristo, si obedeces a Cristo, tú eres de los escogidos. Mire, imagen y semejanza de Dios, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí está el hombre que tenemos que ser. Aquí está la mujer que tienes que ser. Aquí está la virtud y las características de el Hijo de Dios que le sirve y sigue su voluntad. Nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Otra vez, el propósito de la voluntad de nuestro Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 15. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces decíamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan también en nosotros. Y esto nosotros lo vamos a reflejar a través de la transformación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ahora somos santificados, apartados por el Espíritu y tenemos una fe que estamos construyendo de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios que escuchamos y que sabemos que son verdad. Fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
en santidad. Así que, hermanos, miremos al hombre. ¿A quién no? ¿A cuál hombre? A todo hombre, como los midamos nosotros humanamente. El que conoce mucho, el que conoce menos, el que estudió más, el que no estudió, el que habla mejor, el que habla diferente. Así que, hermanos, todos, hombres y mujeres, estén firmes y conserven las doctrinas. Esta es la orden de Dios. Esto es lo que el Señor le dijo a Israel, que guardaran sus mandamientos, que les enseñara lo que era la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado de estar firmes en el camino, que no nos movamos, que guardemos la santidad y que conservemos lo que las escrituras nos están diciendo. A través del mandamiento directo de Dios, a través del ejemplo aprobado de los santos hombres de Dios y a través de la inferencia, ¿verdad?, que nos lleva la escritura a trabajar en ello. Las que les fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. Y nosotros ya la tenemos aquí en este sagrado libro. Pero el Señor quiere que hagamos únicamente y exclusivamente su voluntad. El Señor nos invita a mirar al hombre. ¿Qué tipo de hombre somos? ¿Qué tipo de servicio damos? ¿Qué tipo de enseñanza creo yo? ¿Qué tipo de enseñanza crees tú? ¿Nos basamos a las escrituras? ¿Nos basamos a la historia? ¿Nos basamos a nuestros pensamientos? Dios ha trazado un camino para el hombre, pero ya el hombre, estando en el camino de Dios, el hombre también quiere experimentar en un camino que Dios ya trazó. Ya el camino está marcado. Ya el Señor te dijo por dónde debes de caminar, cuándo debes de caminar, cómo debes de vivir. Ya lo indicó el Señor. Pero el hombre, en su rebeldía, en su desesperación, en sus sufrimientos, el hombre quiere experimentar en el camino que ya fue trazado por nuestro Dios. Hay veces quisiera estar así como en una cuerda, ¿verdad? Tengo la Biblia, pero voy a calar, ¿verdad? A ver si me va mejor aquí. Mire Deuteronomios 1, 26 y 27 lo que nos dice. Sin embargo, no quisiste subir y os rebelaste contra el mandato del Señor vuestro Dios. Y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Les dijo el Señor que subieran, que aquella ciudad iba a ser entregada, ¿verdad?, en sus manos. Pero mire, el hombre quiere experimentar y dice, no vamos a subir. ¿Por qué no iban a subir? La mayoría de ellos presentaron como insuperables las dificultades para conquistarla. Son muchos, es difícil. Además hay gigantes. ¿Qué les dijo el Señor? Este es el camino en el cual debes de caminar. Vas a pasar ahí, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar y yo te voy a dar la victoria. Pero ellos dijeron, no podemos. Vamos a pensar qué hacemos, ¿verdad? Pero es difícil, de acuerdo al versículo 28 que tenemos allí. El Señor ha dicho cómo y cuándo y lo que obtendrás. Versículo 29 al 32, el Señor les dio las instrucciones. El Señor les dijo que los iba a poner en sus manos, que les iba a dar la victoria. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos promete, Él cumple.
Hoy todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios, porque el Señor dice que Él nos va a dar lo necesario en nuestra vida y nos lo ha dado porque hoy estamos aquí. Cuando ellos son reprendidos, ellos quieren experimentar, ¿verdad? El Señor no tiene razón. Ahí nos van a matar. Ahí vamos a sufrir. ¿Acaso el Señor no nos quiere? ¿Por qué nos trajo para morir aquí? Aprendamos a escuchar al Señor y a obedecerle. Bueno, ya sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Se rebelaron, tuvieron miedo. Ahora dice, vamos a ir. Ya entendimos, ya vimos ya lo vimos diferente, ahora vamos a ir. Le dice el Señor, no vayan. Yo no estoy con ustedes. Y esto implica, hermanos, que hay veces queremos hacer nuestra voluntad. Hay veces, como muchas veces el pueblo de Israel, no ponemos oído a la palabra de Dios. No, nos ponemos en una discusión al tú por tú y no estamos escuchando a Dios. Yo tengo que voltear a ver al hombre que es de Dios, al hombre que sirve a Dios, al hombre que escucha a Dios. Pero si yo quiero debatir, discutir contigo de una doctrina, de una enseñanza, pero yo no te escucho, no escucho la palabra que tú me estás diciendo y tú no me escuchas a mí, esto se convierte en una guerra de entre tú y yo. Porque yo nada más estoy preparando lo que te voy a contestar y tú estás haciendo lo mismo y no nos estamos edificando. El hombre poniendo como prioridad la sabiduría humana a las escrituras. El hombre, tenemos que voltear a ver qué tipo de hombre somos. ¿Le damos prioridad a la historia? ¿Le damos prioridad a los libros? ¿Le damos prioridad a los consejos humanos? El pueblo de Israel le sucedió mucho. Había muchos hombres que creían en sus libros. Entonces tenemos que voltear y mirar a ese hombre. ¿Qué es prioridad para ti, las escrituras o la historia? Porque hablamos, oímos, ¿verdad? Que se habla mucho de la historia. Se habla mucho de libros que no son la Biblia. Dios no puede ser conocido por medio de la sabiduría de este mundo. Si la historia tiene prioridad a las escrituras, por ahí no va a conocer a Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Seguimos a los hombres? ¿Le creemos a los hombres? ¿Servimos a la mayoría de los hombres? Si son muchos los que creen lo mismo, pero va en contra de la palabra de Dios, ¿los vamos a seguir a ellos? De ellos es lo que está hablando el apóstol Pablo. No es malo tener sabiduría, tener la sabiduría de Dios y trabajar con ella. Lo malo es la sabiduría del hombre, la inteligencia del hombre que se adueña de él
y la utiliza no conforme a Dios, sino conforme al corazón humano, conforme a lo que él siente que es, a lo que él siente que tiene, a lo que él siente que vive, a su grandeza, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor, que una vez que tuvo poder, una vez que tuvo ese reinado, él dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Tenemos que voltear a mirar al hombre, que el hombre es un siervo de Dios, que el hombre única y exclusivamente depende de Dios. Por eso el salmista preguntó, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero le has dado bendiciones. De esa manera el Señor nos protege. El mundo por medio de su sabiduría no conoció a Dios. Por la sabiduría del mundo no se conoció a Dios. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas en Hechos 17, ellos no conocían a Dios. Cuando Pablo les habla de las escrituras, les presenta al Dios al cual él servía. Ese Dios es al cual nosotros servimos. Dios ha hecho que la sabiduría del mundo se convierta en necedad. No tienen conocimiento de las cosas de Dios, la sabiduría del mundo. Por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? En darle prioridad a las cosas del mundo, a las cosas humanas, más que a las escrituras. La sabiduría que pertenece a Dios, la sabiduría le pertenece a nuestro Dios. Lo que importa no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de nuestro Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que debemos nosotros trabajar. La sabiduría de este mundo produce orgullo y una falsa esperanza. Entonces, hermanos, si no tenemos cuidado de este hombre que Dios ha criado, si no nos transformamos y renovamos conforme al conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿qué clase de hombres somos? Lo creado se estaría imponiendo a su creador. Isaías 5:21. Ay de los sabios a sus propios ojos. Amados hermanos, el Señor es claro en su palabra. El Señor nos ha dejado, ¿verdad? Una guía que podemos entender todos, todos. Él lo ha dicho. Paraos en los caminos, preguntad y hallaréis. Y el hombre, por torpe que sea, no se va a extraviar. La palabra de Dios no es complicada, pero la sabiduría de este mundo, de lo cual nosotros debemos de cuidarnos, produce orgullo y una falsa esperanza. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes en sí mismos. Que yo diga, soy mejor que todos ustedes, hermanos. Que ustedes digan, ¿verdad? Pues no trajo gran cosa el hermano. O que nosotros digamos, las hermanas no saben nada. O yo sí voy a ir ahí a enseñarles. Dios nos advierte que tengamos cuidado, ¿verdad? De nosotros vernos como se vio Nabucodonosor, de nosotros vernos como se vio Belsasar, de nosotros vernos, ¿verdad? Como el faraón, de nosotros querer escoger nuestro camino y creer que tenemos una sabiduría superior a los demás y creernos que somos más inteligentes que los demás. Recordemos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amamos como Dios. Debemos ser justos como Dios. Tenemos que amar como Dios nos manda. Tenemos que trabajar como Dios nos manda. Tenemos que hacer justicia como Dios nos manda. Y tenemos que ser humildes como Dios nos manda. Segunda a los Corintios 11, versículo 19 al 20.
Porque ustedes siendo tan sabios con gusto toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Le dice el apóstol Pablo a los corintios. Pablo usa la ironía para condenar la sabiduría de lo que los corintios se enorgullecían. Ustedes reciben a cualquiera que dice que es un apóstol. Ustedes reciben a cualquiera, ¿verdad? Que trae una enseñanza, pero no tienen cuidado de la doctrina. ¿Por qué si ustedes creen que son sabios, por qué están haciendo esto? Y están tolerando a aquellos que los llevan por un camino que no es el camino de Dios. Y están tolerando a aquellos que los llevan por una enseñanza que no es la enseñanza de Dios. Sin embargo, ustedes se dejan abofetear por ellos. Los miembros de la iglesia estaban dispuestos a pasar por alto los defectos personales, la conducta abusiva y las doctrinas torcidas de los falsos apóstoles. Estaban dispuestos a voluntariamente acomodarse a la manera de ser de ellos. El Señor nos instruye qué hacer. El Señor nos enseña cómo poner a prueba, ¿verdad? A aquellos que son falsos. El Señor nos enseña cómo debemos conocernos nosotros si estamos en Cristo, si vivimos en Cristo. Para concluir, mis hermanos, hay ideas y actitudes que se imponen sobre la Biblia. La ideología humana mal aplicada en la Biblia es un fenómeno que ha distorsionado el mensaje original de las Escrituras, convirtiendo lo que debería ser una buena noticia en una herramienta de exclusión, juicio y poder. Yo soy el mejor, yo puedo mejor, yo soy único. Estas son mis ideas y nadie me las va a cambiar. ¿Es posible estar equivocado? Sí. ¿Quién nos va a corregir? Dios, ¿verdad? Las ideas de los hombres son humanas y están basadas a este mundo. Y nosotros tenemos la escritura para que ella nos ayude. El humanismo exalta al ser humano como centro, pero ignora la necesidad de transformación espiritual. No considera esa transformación. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Solo Dios puede cambiarlo. A nosotros nos puede engañar, pero Dios lo puede cambiar. ¿Cómo evitar esta distorsión? Lea la Biblia en su contexto histórico y espiritual. Permitir que la palabra transforme nuestras ideas. No al revés, que nuestras ideas cambien la palabra de Dios. Reconocer que todos somos receptores de gracia, que no somos jueces de ella. Discernir entre convicciones bíblicas y construcciones culturales. ¿Qué es filosofía? ¿Qué es historia? ¿Qué dice Dios? Distinguir. Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Por un lado, podemos estar teniendo la Biblia, estudiando la Biblia, enseñando la Biblia, pero al mirarnos al espejo, estamos llenos de soberbia, llenos de altivez. Miremos al hombre. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo nos vamos a conocer? Permaneciendo en la palabra. Si estamos en la palabra, somos discípulos de Dios. Si estamos en la palabra, si estamos en el camino, si nos portamos varonilmente como hijos de Dios,
Entonces conocemos la verdad y tenemos esa libertad. El hombre está en crisis, no logra encontrarse a sí mismo porque se ha hecho independiente de Dios y se ha alejado de él, ¿verdad? Como sucedió en Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, que sobrepuso el razonamiento del hombre. Y Dios quedó en un lado. Dios manda que te arrepientas. A mí, como hombre, si yo he actuado así, si yo no le doy prioridad a las Sagradas Escrituras, si yo creo en mí mismo y me valoro a mí mismo y me justifico a mí mismo, tengo que ver el hombre que Dios creó. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Arrepiéntete, conviértete y vuélvete de tu mal camino. Entonces Dios quiere, hermanos, que entendamos, que aprendamos y que sirvamos. Cuando miremos al hombre, tiene que ser un hombre que está entendiendo, que está aprendiendo y que está sirviendo. Nos dejó esta enseñanza el apóstol Pablo. Primera a los Corintios 2:1 y 2. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué tengo que enseñar yo, hermanos? ¿Mi vida? ¿Mis conocimientos de este mundo? ¿La historia que yo aprendí en la escuela? ¿Lo inteligente que soy sobre otros seres humanos? Tenemos al apóstol Pablo, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, perteneciente a la más estricta secta de los fariseos. La Biblia nos describe a Pablo como un hombre conocedor de el Antiguo Testamento, un hombre conocedor de la vida, un hombre conocedor de las leyes, un hombre que era aprobado por el pueblo, por el gobierno y por los religiosos. Pero él cuando es transformado o es cambiado a servir a Cristo, él solamente se va a dedicar a vivir para Cristo. ¿Y ahora qué tiene que saber? Solamente el Evangelio de Cristo. Y yo fui para enseñarle solamente el Evangelio de Cristo. Primera a los Corintios 2:13. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces la sabiduría humana no la podemos acomodar, ¿verdad? A las escrituras cuando no coincide. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no podemos usar esos ejemplos. Lo que estoy diciendo es cuando le damos prioridad a lo humano sobre las cosas de Dios. Dios te está diciendo que no, pero la historia te dice que sí. ¿Cómo hablamos nosotros? No por sabiduría humana, sino por la enseñanza de el Espíritu en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Gracias por su buena atención. Gracias por la invitación y que este mensaje, ¿verdad?, sea para cada uno de nosotros y escudriñemos su palabra, ¿verdad? La analicemos y retengamos lo bueno y edificativo para nuestra vida. Miremos al hombre como Dios nos ha enseñado. Que Dios les bendiga.